Ok, según la regla de L'Hopital, vamos a ver que es una de las aplicaciones más geniales que ha tenido el cálculo diferencial integral, en el sentido de que si ya nos da una forma indeterminada, 0 entre 0, infinito entre infinito, podemos aplicar la famosa regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital lo que va a venir es ayudar a quitar esas formas indeterminadas, pero sin tener que factorizar ni tan siquiera racionalizar o cambio variable, como ya les he dicho anteriormente. Según este señor, el teorema de valor medio establece, el teorema de valor medio de Cauchy establece que si nosotros tenemos una función f entre g, de manera que es indeterminada, podemos derivar f, podemos derivar g, y entonces eso se ve como la pendiente de una recta tangente. Ahora, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que este teorema se transforma en el teorema o la regla de L'Hopital para aplicar límites de forma indeterminada. Lo que quiere decir el teorema de L'Hopital es, bueno, se analiza en varios casos, pero la raíz de este caso, ¿verdad? O la raíz de la aplicación del teorema de L'Hopital recae en los casos de la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito, que son las formas que ya nosotros hemos conocido hasta ahorita. Ok. Vean el caso 1, chicos, dicen lo siguiente. Si yo tengo dos funciones f y g, cualesquiera, y voy a decir que el límite de f es igual al límite de g, y ambas tienden a 0, entonces el límite de f entre g sería 0 entre 0. Si yo obtengo el límite de una fracción y nos da la forma 0 entre 0, entonces quiere decir que nosotros podemos aplicar la regla de L'Hopital. ¿Qué dice L'Hopital? Ok, si le da 0 entre 0, deriven el numerador, deriven el denominador y vuelvan a calcular el límite. Si vuelve a quedar indeterminado, se vuelve a derivar el numerador, se vuelve a derivar el denominador hasta que ya nos dé un resultado L, es decir, un valor específico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo aplicar la regla de L'Hopital tantas veces considere necesarias hasta obtener el límite, ¿verdad? El límite o el resultado del límite. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se aplica en la forma 0 entre 0, ¿verdad? Es claro, chicos, que aplicar L'Hopital no quiere decir que apliquen la regla del cociente. La regla del cociente es otra cosa. L'Hopital es, derive el numerador, derive el denominador por separado y empiece a simplificar para ver si el límite ya nos da el resultado que queremos. Eso es la regla de L'Hopital. Y como les dije, vamos a irlo presentando caso por caso. Entonces, el caso 1 y el caso 2 son muy similares. Del caso 3 en adelante es mucho convertir los casos 3, 4 y 5 al caso 1 o 2. Es decir, tenemos que llevar y convertirlos a ellos para poder aplicar L'Hopital. L'Hopital solamente se puede aplicar si tenemos la forma 0 entre 0 o si obtenemos la forma infinito entre infinito. Solamente en esos dos casos podemos aplicar la regla de L'Hopital. Si ya es otro caso, como por ejemplo esto de acá, 0 por infinito, ¿verdad? O si no, 1 al infinito o cualquiera de esos casos que vamos a obtener, ya eso requiere transformar la función. Cuando se transforma la función, ya aplicamos L'Hopital y una vez que aplicamos L'Hopital se puede calcular el límite. Pero ven que estoy siendo muy clara, es decir, L'Hopital solo se puede aplicar cuando tenemos una forma indeterminada, 0 entre 0 o infinito entre infinito. Entonces empecemos con el caso 1. El caso 1 va a ser el que es de la forma 0 entre 0. Entonces, vean, voy a empezar a hacer ejercicios como por ejemplo el A. Voy a empezar de más sencillos a los más complejos. El ejemplo A dice, calcule el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de x entre x menos 1. Ok, veamos acá. De acuerdo a esto, la regla de L'Hopital dice, si ustedes toman el límite, lo primero que deben hacer para calcular un límite es calcular las funciones cuando x vale 1. Ok, aquí tendríamos que hacer el logaritmo natural de x, pero x vale 1. Entonces sería el logaritmo natural de 1. Si lo hacen, obtienen 0. ¿Verdad? Entonces esto les va a dar 0. Y si x vale 1, 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, obtuve la forma 0 entre 0. Ahora, resulta que podemos encontrar el límite aplicando L'Hopital. Entonces, vean, vuelven a copiar el límite que ustedes tienen originalmente, que es este. Y si aplicamos L'Hopital, lo vamos a indicar de esta manera. Con esto lo que estoy diciendo es que voy a aplicar la regla de L'Hopital. ¿Y qué dice L'Hopital? Derive el numerador, derive el denominador y vuelva a calcular el límite. Sería entonces el límite cuando x tiende a 1. Si derivo el numerador, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Y voy a derivar el denominador, la derivada de x es 1 y la de 1 0, por lo tanto aquí me va a dar 1.
Ok, recuerden que debajo de este 1 hay un 1. ¿Por qué lo hago de esa manera, chicos? Porque si me quedó fracción entre un número, debajo de ese número hay un 1. Puedo aplicar la multiplicación de extremos y medios para hacerlo más simple. Entonces sería límite cuando x tiende a 1. Ya aquí apliqué el L'Hopital y ahora lo que estoy haciendo es simplificando el resultado. 1 por 1, 1. Recuerden, los extremos va a ser el numerador y la multiplicación de los medios el denominador. 1 por 1, 1. X por 1, x. Y vuelven a evaluar el límite. Si x tiende a 1, 1 entre 1 tiende a ¿qué? A 1. Por lo tanto, ya encontraríamos el límite. Y vean que obtuvimos la forma indeterminada, 0 entre 0, pero sin tener que racionalizar, sin tener que factorizar, ni mucho menos un cambio variable. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nada más aplicar la regla del L'Hopital si es necesario. ¿Está bien? Ok, ese es un ejemplo inicial. Ven que es bastante sencillo. Derivo arriba, derivo abajo. Nunca aplicando la regla del cociente. Solamente derivando el numerador y derivando el denominador. Ahora, si ocupan derivar el denominador y tiene un cociente, pues aplican el cociente, ¿verdad? Si no, no es necesario. Ok, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, acá. Hagamos el ejemplo B. El ejemplo B dice que es el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x al cuadrado menos 5 menos 2 entre x menos 3. Ok. Si nosotros calculamos ese límite, vean que es este de acá. A la hora de calcular el límite, lo que tendríamos que hacer es evaluar primero x como 0. Si x vale 0, 0 al cuadrado sería en este caso 0 menos 5. Bien, para ver porque ahí hay un detalle que no me parece. Perdón, chicos. Es que no puede dar eso. Me parece que hay un detalle. Voy a cambiarles el ejemplo porque este está mal, porque va a dar menos 5 y la raíz de menos 5 no existe en los números reales. Ese ejemplo voy a que cambiarlo. Voy a cambiarlo por el C, que es muy parecido. Sería límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x al cuadrado más 1 menos 1 entre x al cuadrado. Ok, perdón ahí chicos, pero es que había que cambiarlo porque estaba mal estructurado. Ok, de acuerdo a esto venimos y evaluamos el límite. X tiende a 0, 0 al cuadrado es 0, más 1 es 1. Y la raíz de 1 es 1, menos el 1 que tenemos afuera, 0. Y si x tiende a 0, 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, estoy obteniendo la forma 0 entre 0. Ahora, si aplicamos la regla del L'Hopital, porque se puede aplicar al dar la forma 0 entre 0, lo que hacemos es derivar el numerador y derivamos el denominador. Pero antes de derivar, vean lo que voy a hacer, chicos. Vuelvo a copiar el límite original. Y lo que hago es, como tengo que derivar y tengo un radical, paso de raíz a potencia para poder derivar. Ahora sí, una vez que ya está listo, podemos aplicar la regla del L'Hopital. L'Hopital es derive arriba, derive abajo, ¿verdad? Ok, de acuerdo a esto, igual, aunque vayan a derivar, vayan bajando el límite cuando x tiende a 0. El límite no se ha calculado, por lo tanto el límite tiene que seguirse agregando. Entonces, voy a derivar el numerador. Derivar el numerador es derivar este término. Pero si ustedes ven, chicos, aquí regla la cadena. Hay una potencia y dentro de la potencia hay un polinomio. ¿Cómo vamos a derivar esto? Con la regla de la cadena es derive la función de afuera por la derivada de lo que está dentro. Si derivo la función de afuera es x a la 1 medio. Entonces sería, botan 1 medio y les queda la misma base. Y si antes estaba la 1 medio, ahora 1 medio menos 1 menos 1 medio. Por la derivada de lo que está dentro. La derivada de x a la 2, 2x, porque la de 1 es 0. Ya derivamos esto. ¿Y cuál es la derivada de 1? 0. Entonces no hace falta agregarlo. Y abajo voy a derivar el x al cuadrado, que sería ¿quién? 2x. Observen bien que hasta el momento lo único que estoy haciendo es venir y derivar el numerador y derivamos el denominador. Pero en este proceso en que derivamos, puedo cancelar este término con este porque aquí hay una multiplicación. Y siempre que hay una multiplicación podemos cancelar factores. Entonces nos estaría quedando límite cuando x tiende a 0. Vean lo que nos estaría quedando, chicos. Me estaría quedando 1 medio, y verdad que este factor tiene exponente negativo. Si tiene exponente negativo, lo que podemos hacer para recuperar el exponente positivo es bajarlo. Si estaba en el numerador, lo voy a colocar ahora en el denominador
para que ahora me quede positivo. Entonces me estaría quedando el 1/2 que ya estaba como una constante, ¿verdad? Y este que estaba arriba lo coloqué abajo porque era de exponente negativo y ahora me quedó de exponente positivo cuando lo bajé. Una vez que ya tenemos esto, volvemos a calcular el límite. X vale 0. 0 al cuadrado es 0, más 1, 1. 1 a la 1/2 es 1, por 2, 2. Entonces me estaría quedando un 1 arriba y un 2 abajo. Por lo tanto, este límite tiende ¿a qué? A 1/2. Recuerden que es muy importante las conclusiones. En el caso anterior era, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1, el logaritmo natural de x entre x menos 1 existe y tiende a 1. Luego que aplicamos L'Hopital. Y en este caso, podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0, perdón, acá, el límite cuando x tiende a 0, de la raíz de x al cuadrado más 1 menos 1 entre x al cuadrado existe y tiende ¿a qué? A 1/2, que sería la conclusión final. Profe, ¿podría volver a explicar? Ok, en este caso es la misma situación. Aquí sería la función e a la x menos 1 entre x. Y si calculamos el límite en 0, cuando x vale 0, e a la 0 es 1. Todo porque todo número elevado a la 0 da 1. Menos 1, 0. Es decir, arriba va a obtener 0 y si x vale 0, abajo también es un 0. Es decir, es la forma 0 entre 0. Si me dan 0 entre 0, entonces aplicamos L'Hopital. L'Hopital dice, para aplicar la regla de L'Hopital, derive arriba el numerador y vamos a derivar el denominador. Sería el límite cuando x tiende a 0. Si derivo arriba, la derivada de a a la x es y a la x. La derivada de 1 es 0, por lo tanto no lo agrego. Y la derivada de x es 1. Y si evaluamos, ¿qué nos estaría quedando? Chicos, volver a evaluar el límite es nada más cambiar x como 0. E a la 0 entre 1. Pero todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Entre 1, 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de la función e a la x menos 1 entre x existe y tiende a 1. Listo. Entonces veamos un ejemplo. Ok, caso 2, infinito entre infinitos. Yo tengo dos funciones f y g, de manera que tanto f como g tienden a infinito, es decir, me queda infinito entre infinito. Podemos aplicar L'Hopital derivando el numerador, derivando el denominador y ya nos da el límite. Por ejemplo, veamos ese que viene ahí. Sería calcular el límite cuando x tiende a infinito de x logaritmo natural de x entre e a la x. ¿Verdad? Ok, chicos, vean. De acuerdo a esto tenemos que evaluar. Vean que x tiende a infinito, ¿verdad? Entonces me estaría quedando esto. Si x tiende a infinito, esto es como si fuera x es infinito. Sabes que está compartiendo pantalla y no se ve la pizarra. Perdón, gracias. Ahí. Si x tiende a infinito, entonces sería infinito por logaritmo natural de infinito entre e a la infinito. Esto yo nunca lo hago, chicos, lo estoy haciendo es para que ustedes lo vean porque ya tienen que calcular el límite de forma intuitiva, desde un inicio, ¿verdad? Ok, decimos esto. Recuerden que nosotros vimos las funciones logarítmica y exponencial. Habíamos dicho que la función logarítmica tenía esta forma. ¿Qué pasaba cuando yo tomo las x como infinito? Si x tiende a infinito, ¿a qué va a tender la función? La función también tiende a infinito. Esa es la gráfica de la función logarítmica. Por lo tanto, logaritmo natural de infinito, ¿qué pasa? Con el logaritmo natural si tiende a más infinito, la función va creciendo, entonces también va a tender a más infinito. Por lo tanto, me estaría quedando infinito y esto da infinito, infinito por infinito sigue siendo infinito. Y luego la función exponencial tenía esta gráfica. La exponencial e a la x es esta. ¿Qué quiero medir? ¿Cómo se comporta e a la más infinito? Estaríamos en más infinito, ¿verdad? Si x tiende a infinito, ¿la función a qué tiende, chicos? La función también tiende ¿al qué? Al infinito. Por lo tanto, a la hora de evaluar, estoy obteniendo el límite, perdón, la forma indeterminada de infinito entre infinito. Ahora, si obtenemos la forma infinito entre infinito, lo que tenemos que aplicar es L'Hopital. De acuerdo a la regla o el teorema de L'Hopital, entonces es derive arriba, derive abajo. Voy a aplicarlo aquí de forma directa. Voy a indicar.
indicando que voy a aplicar L'Hopital, voy a derivar arriba. Pero cuando derivamos arriba, observemos que aquí hay un producto, tienen que aplicar la regla del producto. De aquí en adelante, chicos, las reglas las voy a aplicar de forma inmediata, porque se supone que ya las reglas las hemos visto muchos y ya las han ido estudiando. Entonces, la regla del producto es, derive la primera función, que da 1, por la segunda sin derivar. 1 por logaritmo natural de x es logaritmo natural de x, más la primera sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 entre x. Esa es la regla del producto, la derivada de x, 1 por logaritmo natural de x, más x sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 entre x. Y luego entre la derivada de a la x, que es e a la x. Ok, una vez que ya aplicamos L'Hopital, vemos que nos estaría quedando. Resulta que cuando aquí hay una multiplicación y hay un x arriba y un x abajo, esta x con esta se puede cancelar. Entonces, ¿qué les estaría quedando? El logaritmo natural de x más x entre x se cancela. ¿Qué les queda? El 1 que está arriba. Y abajo queda la x. Ok, como estamos obteniendo esto, tenemos que venir y volver a evaluar el límite. X tiende a más infinito. Logaritmo natural, cuando x tiende a más infinito, recuerden que esta es la gráfica del logaritmo natural de x, voy a colocarla acá, y esta la de a la x. El logaritmo natural de x, cuando x tiende a más infinito, la función va a más infinito, entonces esto les daría más infinito. Más 1, y más infinito más 1 sigue siendo más infinito. Y si yo tomo x como más infinito y lo sustituyo acá, e a la más infinito, es decir, esta función, cuando x va a más infinito, la función tiende a más infinito porque vean que sigue creciendo. Entonces tiende a más infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque teníamos infinito entre infinito, pero volvimos a aplicar, pero aplicamos L'Hopital, volvimos a obtener una forma indeterminada de infinito entre infinito. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es volver a aplicar la regla de L'Hopital. Es decir, L'Hopital se puede aplicar tantas veces nosotros consideremos necesario. Si volvemos a aplicar L'Hopital, sería límite cuando x tiende a más infinito. Y voy a derivar arriba y derivo abajo, pero este resultado que ya derivamos. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, porque la de 1 es 0, entonces no hace falta que lo coloquen. Y la derivada de a la x es e a la x. Recuerden que debajo de esto hay un 1. Lo colocan para hacer multiplicación de extremos por extremos y medios con medios. Eso lo hacen, chicos, cuando me está quedando fracción entre una fracción. Sería límite cuando x tiende a más infinito. 1 por 1, 1 va arriba. Y x por e a la x. Entonces ya aquí nos damos cuenta que esto a qué tiende. Vamos a ver. Si x tiende a más infinito, arriba va a dar un 1, porque arriba es una constante, se mantiene la constante, ¿verdad? Y luego, si x tiende a más infinito, sería más infinito por e a la más infinito. Vamos a ver. Euler, cuando tiende a más infinito, ya dijimos que la función tiende a más infinito. Es decir, esto va a dar más infinito y esto también. Y más infinito por más infinito es más infinito. Pero no importa el resultado que obtenemos. Recuerden que hay un teorema que decía, ¿a qué tiende el límite de una función si me está dando constante entre infinito? 0. A 0, muy bien. Por lo tanto, este límite existe y tiende a 0. Conclusión, el límite cuando x tiende a más infinito de la función x, logaritmo natural de x, entre e a la x existe y tiende a 0. Y ya sería el resultado final. Chicos, ¿van entendiendo hasta acá? Me dicen, por favor, o si no, para ver el caso. Ok, muchas gracias. Chicos, ¿ya registraron el nombre? Sí, muy bien, gracias. El nombre y el número de carnet. Perfecto. Vamos a ver el caso. Todos estos los pueden hacer así. Por ejemplo, voy a hacer el C nada más como para hacer este último ejemplo y pasamos al caso 3. Ya del caso 3 en adelante se trabaja un poco diferente, pero al fin y al cabo es crear los casos que ocupamos para aplicar L'Hopital. Ok, hagamos el ejemplo C. Sería límite cuando x tiende a menos 2 de x al cuadrado, perdón, 2x al cuadrado menos
8x más 8 entre 3x al cuadrado menos 12x más 12. Primero, este ejemplo no debería estar ahí. ¿Por qué? Porque x no tiende a infinito, entonces no tiene forma de que esto tienda a infinito. Puede que nos dé 0 entre 0. Pero es lo mismo. Si da 0 entre 0 e infinito entre infinito, se puede aplicar L'Hopital, no hay ningún problema. Ok. Vamos a hacer un momentito acá. Si x, voy a ponerlo acá. Ok. Si x tiende a 2, sería 4 por 2, 8, más 8 de 16 menos 16 de acá, 0. Y aquí sería 4, 12 más 12, 24, menos 24 de acá, 0. Es decir, vamos a tener la forma 0 entre 0. Si da 0 entre 0, por lo tanto tenemos que aplicar la regla del L'Hopital. Vean que aquí incluso podrían factorizar como ya ustedes saben, pero si en el examen ya les indicamos que es por medio de la regla del L'Hopital, tienen que derivar arriba y derivamos abajo. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 2. Vean que el L'Hopital, el único cambio que hace es derivar, no cambia nunca el valor hacia el cual tiende x, este se mantiene. Si aplicamos el L'Hopital, ¿cuál es la derivada arriba? Sería 4x menos 8, porque la de 8 es 0. Y la derivada de 3x a la 2, 6x menos 12. Ok, volvemos a evaluar el límite. Vean, con cada vez que ustedes apliquen L'Hopital, tienen que volver a evaluar. Si x vale 2, 4 por 2, 8, menos 8, 0. Si x vale 2, 12 menos 12, 0. Volvemos a aplicar la regla del L'Hopital. Sería límite cuando x tiende a 2. Y derivo arriba, 4 y abajo 6. Y me está quedando el límite cuando x tiende a 2 de una constante. Y recuerden el teorema o propiedad. El límite de una constante es la misma constante. Y si la simplifico, me estaría quedando 2/3 porque ambos tienen mitad. Por lo tanto, el límite original, es decir, el límite cuando x tiende a 2 de 2x al cuadrado menos 8x más 8, y entre 3x al cuadrado menos 12x más 12, existe y tiende a ¿quién? A 2/3. Es más de lo que ya hemos visto, es decir, caso 0 entre 0, infinito entre infinito. El ejemplo o el caso 3. Vean, aquí hay un detallito con respecto a la numeración. Vean que del caso 2 pasa al caso 4. Es nada más una cuestión de números, pero este sería el caso 3 en el fondo. El caso 3 es el que obtenemos la forma 0 por infinito. Okay. Si obtenemos la forma 0 por infinito, chicos, resulta que ahora hay que seguir una secuencia de pasos. Si yo obtengo la forma 0 por infinito, entonces esto se transforma o a la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito. Eso es lo que debemos procurar. Entonces, este caso se va a transformar siguiendo los siguientes pasos. Por ejemplo, si yo tengo dos funciones, el límite de f tiende a 0 y el límite de g tiende a infinito. Vean, hagan los cambios. Si es el límite de f por g, f tendría a 0 y g tendría a infinito. Es decir, obtenemos 0 por infinito como dice acá. ¿Cómo se va a aplicar en este caso o cómo se va a resolver este caso? Chicos, lo que se hace es que se transforma o la función g o se transforma la función f. De manera que si es 0 por infinito, lo voy a transformar en la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito. Y eso es dependiendo como ustedes quieran trabajar la función. No hay una receta mágica para decir, bueno, chicos, siempre háganlo de esta manera. ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma en que ustedes lo hagan, puede ser o más fácil o más difícil, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Yo les voy a explicar, para mí, uno con el tiempo uno lo va viendo y uno va diciendo, bueno, me sirve más 0 entre 0 o infinito entre infinito. ¿Cómo lo hacemos? Esto es dependiendo. Si la función más sencilla está de la forma infinito, la voy a transformar para abajo. Y la más sencilla la voy a dejar arriba. Ya voy a explicarles eso para que vean cómo sería. Por ejemplo, veamos este caso. El ejemplo del límite cuando x tiende a 0 de x por e a la 1 entre x. Ese es el que vamos a resolver. Estamos en el caso 3. Recordemos, si es el límite cuando x tiende a 0, esto nos daría, si está x como 0,
la primera función da 0, es decir, este resultado da 0. Pero ¿qué da esta otra función? A ver, si x vale 0, observen acá. 1 entre 0, chicos, ¿a qué tendría? Recuerden que x es el que vale 0. 1 entre 0 Infinito. a infinito, muy bien. Y si x tiende a infinito, ¿a qué tiende la exponencial cuando x tiende a infinito? La exponencial tiende a infinito. Por lo tanto, esta primera función tiende a 0 y la segunda función tiende a infinito. Por lo tanto, estaríamos obteniendo la forma indeterminada 0 por infinito. Ahora bien, si da 0 por infinito, yo voy a transformar esta multiplicación de funciones convenientemente. Vean lo que voy a hacer, chicos. ¿Cuál función ven más difícil? ¿La que tiende a 0 o la que tiende a infinito? Que tiende a infinito. Muy bien, entonces la que tiende a infinito, por ser más difícil, la voy a dejar arriba. Yo al menos lo hago así, no me complico mucho. La que tiende a infinito voy a dejarla acá. Eso quiere decir que si tiende a infinito, arriba sigue tendiendo a infinito, no hay problema. Pero voy a tomar esta que tiende a 0 y la voy a hacer tender a infinito. ¿Cómo lo voy a hacer? Si estaba x arriba, la voy a pasar para abajo colocándole un 1 arriba de ella. Y vean que ahora sí, si x vale 0, 1 entre 0 ¿a qué tiende? A infinito. Ahora, se supone que si ustedes hacen multiplicación de extremos y medios, esto es esto mismo. Lo único que hace uno es como escribir esta función de una nueva forma, de manera que esta, si antes era 0 por infinito, ahora me da infinito entre infinito. Porque la de arriba no la cambié, esta de aquí tendría infinito. Pero como esta tendría 0, a la hora de colocarlo 1 entre ese 0, aquí va a tender 1 entre 0, infinito. Por lo tanto, transformé el caso 0 por infinito al caso infinito entre infinito. Y si ya me da infinito entre infinito, ya podemos aplicar L'Hopital. Si estoy en este caso, no se puede aplicar la regla de L'Hopital todavía. ¿Está bien? Entonces recuerden, ¿cómo hago yo en este caso para transformar de un caso a otro? Tomo cualquiera de las dos funciones, la que ustedes deseen, y la pasan para abajo con un 1 arriba de ella. Con esto van a cambiar. Si antes tendía a 0, ahora tiende infinito. Y si tendía infinito, va a quedar tendiendo a 0, es decir, cualquiera de las dos. Ahora, una vez que tenemos eso, aplicamos la regla de L'Hopital. Sería límite cuando x tiende a 0. Y voy a derivar. ¿Cómo se deriva la función de arriba? Chicos, recuerden que la de arriba tiene cadena. ¿Por qué? Porque es e a la x, pero dentro del x hay una fracción. ¿Cómo se deriva e a la x? Es e a la x. Es decir, es la misma función. Por la derivada de lo que está dentro. ¿Y cuál es la derivada de la función que está dentro? La derivada de 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado. Yo se las había dado la vez pasada. Repito, la derivada de e a la x es e a la x, por la derivada de lo que está dentro, es decir, la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado. Y lo voy a dividir entre la derivada de 1 entre x, que es menos 1 entre x al cuadrado. Con esto ya aplicamos L'Hopital. Y ahora, si aplico L'Hopital, este resultado es igual a este, entonces lo puedo cancelar. ¿Lo ven? ¿Y qué me estaría quedando entonces? Me estaría quedando el límite cuando x tiende a 0 de e a la 1 entre x. Y volvemos a evaluar. Me estaría quedando 1 entre 0, infinito. Es como si me estuviera quedando Euler a la infinito. Y Euler, cuando tiende infinito, la función a qué tiende? A más infinito y se acabó. Ya con eso lo que hice fue transformar del caso 3 al caso 2. Es decir, de la forma 0 por infinito a infinito entre infinito. ¿Cómo se hace? Se conserva la que tiende a infinito arriba y la que tiende a 0 se baja con 1 sobre esa función. ¿Por qué, chicos? Porque vean, recuerden que debajo del Euler, de esta expresión, hay un 1. Si nosotros lo agregamos, sería extremos por extremos y medios por medios. E a la 1 entre x por x es x e a la 1 entre x. Y 1 por 1, 1, que iría abajo. Es decir, esto es esto mismo, solamente que escrito en forma diferente. Lo que uno hace es, no cambia la función sigue siendo la misma, pero es escrita en forma diferente. ¿Y cómo se hace? Es como una técnica. Esa técnica se logra aplicar transformando la que ustedes quieren y la bajan. Lo que hacen es pasar el x para abajo con 1 sobre ella. En este ejemplo, x tiende a 0.
por la derecha, pero sigue siendo 0. Ok. Si x tiende a 0, esto me daría 0, el primero, porque x vale 0. Y voy a analizar la gráfica de la función logarítmica. La función logarítmica de x es esta. Ok. Si x tiende a 0, recuerden que aquí está 0, ¿verdad? Okay. Si tiende a 0 por la derecha, ¿a qué va a tender la función cuando x se aproxima a 0 por la derecha? Tiende a menos infinito porque cada vez la función va bajando más y más. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esta función tiene la forma indeterminada 0 por infinito. Ahora, si tenemos la forma 0 por infinito, tenemos que ver cuál de las dos quiero pasar para abajo. Si la que tiende a 0 o la que tiende a infinito. Ustedes escogen. Por ejemplo, yo vendría, antes de aplicar L'Hopital hay que hacer ese paso. Yo voy a dejar la que tiende a infinito arriba. Es decir, la que tiende a infinito es logaritmo natural de x. Y esta que tiende a 0 la voy a colocar en el denominador, pero recuerden que es colocar un 1 debajo de eso. Con esto ya me doy cuenta que si el logaritmo natural de x, ¿a qué tiende? Vean que x tiende a 0 por la derecha. Si x tiende a 0 por la derecha, el logaritmo natural en 0 por la derecha tiende a menos infinito. Y recordemos que constante entre 0, porque x vale 0, tiende a ¿qué? A infinito. Es decir, estoy obteniendo la forma infinito entre infinito. Si obtengo la forma infinito entre infinito, ya podemos aplicar la regla de L'Hopital. L'Hopital es, vuelva a copiar la función, pero ahora derive arriba y derive abajo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 entre x. Y la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado. Como me quedó fracción entre fracción, aplico la multiplicación de extremos por extremos y medios por medios. Es decir, sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y hacemos 1 por x a la 2, x a la 2. Y x por menos 1, menos x. Ok, vean que aquí, como ya hice la multiplicación de extremos y medios, me está quedando x al cuadrado entre x. Este x lo puedo simplificar con 1 de abajo. Es decir, me estaría sobrando una x arriba. Y el negativo que está abajo lo puedo pasar para arriba. Recuerden que los negativos siempre pasan arriba y cambian los signos. Entonces, x al cuadrado con x se cancela. Me queda una x arriba. Y me está quedando x negativo. ¿Por qué? Porque el negativo sube y se cancelan las x. ¿A qué tiende este límite cuando x tiende a 0? Si x tiende a 0, esto va a dar 0. Y nada de 0 negativo acá, ¿verdad? Porque si x tiende a 0, esto va a dar únicamente 0. Con el negativo que tiene adelante no le hace diferencia. 0 es 0, ¿verdad? Únicamente sabíamos qué tipo de 0 era el que teníamos, si queríamos ver si era constante entre 0 positivo, si tendía más o menos infinito. Pero eso era de los límites infinitos que ya hemos estudiado anteriormente.